Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer en sintonía después de haber orado por las necesidades, después de haber adorado al Señor un tiempo. Ya está con nosotros el pastor Rigoberto Vázquez de Casa de Oración El Shaddai. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Bendito Dios, bien, hermano. Y me da gusto verte bien también a ti. Qué bueno, muchísimas gracias. Pues ha sido un año, el año que terminó, un año particular, un año también de muchas bendiciones y estamos ahora iniciando este nuevo año enfocándonos en los varones. La semana pasada tuvimos al pastor Jorge Cabral hablando de los matrimonios, pero hoy estaremos hablando a los varones y gracias, pastor, por la oportunidad que te das de separar tiempo dentro de toda esta agenda que a veces tenemos llena para compartir con nosotros los hermanos acá en Houston, Texas. Pues es un gusto, hermano, créemelo. Me da gusto poder compartir la palabra en donde quiera que sea. Y mira, ahora ahí con ustedes. Y en estos medios que son, la tecnología nos ha abierto esta posibilidad de poder tener a pastores de diferentes partes, no solo en México, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, en Londres, en Argentina, pues compartiendo la palabra, a veces con diferencias un poquito de horario, pero con un mismo espíritu y con un mismo deseo de recibir la palabra. Amén. Pastor, Gracias. pues mira, algo que estamos haciendo en este servicio online es pues dirigirlo a los miembros de Casa de Oración Houston y yo como pastor el poderles compartir la bendición de conocer a pastores de quienes yo aprendo, no solo de su enseñanza, sino de sus vidas y pues ha bendecido mi vida, la vida de mi esposa y queremos compartirlo con la iglesia. Y es por esto que estamos invitando a pastores de diferentes casas de oración para compartir la palabra en temas que son relacionados con la familia, con el servicio a Dios. Y bueno, pues el día de hoy estás con nosotros y me gustaría, pastor, si pudieras platicarnos un poquito acerca de ti, un poquito de cómo fue que conociste al Señor, cómo fue que el Señor te llamó al ministerio y cómo fue también muy importante tu conexión con el ministerio que nos une, que es Casa de Oración Houston. Ajá. Pues sí, mira, yo abrí mi corazón al Señor allá por 1980. Mi hermano más chico en edad, él me hacía invitaciones a la iglesia. Él ya estaba yendo a una iglesia cristiana. Tenía compañeros en la secundaria que lo invitaban y él empezó a invitarme a mí. Siempre decía que sí, pero nunca iba. Hasta un día que, pues, me dijo: "Mira, viene una persona de Salvador, de San Salvador, dice, viene a predicar, te invito, viene 3 días". Y le dije: "Ah, sí, sí, voy". Pero los primeros días no fui. Y el tercer día como que me dio pena y dije: "Iba a decir que me invita y yo no vengo". Y pues ándale, que ese día, fui. Ese día bastó para que el Señor tocara mi corazón. Sí, yo me arrepentí de mis pecados, vine a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Al llamado de este hombre. Yo quiero decir también que eh, tenía acá como una reputación que cuidar, porque yo, según esto, era pues, muy peleonero, muy broncudo, y cuando el pastor hizo el llamado a abrir el corazón a Cristo Jesús, yo sentía ganas de llorar. Y yo decía, pero ¿cómo si yo, me decían el campamocha, ¿eh? Decía, ¿cómo el campamocha llorando? Y así ¿Qué edad cosas tenías pasaron. entonces, pastor? Pues mira, fue en 1980, tenía yo 20 años quizás, o por ahí así. La cuestión es que, pues acá, tú sabes, no sé si te tocó vivir ese tipo de mundo, acá te tienes que abrir, pues, un paso en la colonia, ¿verdad? Porque están los malosos y si no jalas para un lado, pues quedas desprotegido, en fin. Tenía muchos amigos que eran muy vagos. Y era un ambiente que en aquel tiempo me gustaba, no creas. Y entonces, luego después el pastor, me acuerdo que dijo, pasen acá para orar por ustedes. Y yo decía, híjole, van a decir que el Campamocha pasó allá adentro. Y pues yo pasé, la verdad, pero me salí rapidísimo, ¿eh? Me salí rapidísimo de la iglesia, pero a partir de ese momento comencé a buscar realmente a Cristo Jesús, porque yo era peleonero y todo, pero era religioso, o sea, sí, sí concebía a Dios en mi vida, pero en el tipo de idea católico, ¿sí? De que nomás vas y te confiesas y ya se acabó todo, ya sigues con la vida igual, en fin, y no hay compromiso realmente con el Señor, porque pues el Padre te absuelve. Entonces, yo empecé realmente a buscar a Cristo Jesús. Y ahí fui creciendo, hermano, a partir de 1980, creciendo en la fe.
Y todo esto en Guadalajara, ¿verdad? Todo esto acá en Guadalajara, sí, en el área de Zapopan. No sé si conoces las diferentes áreas o Sí, un poco, municipios. un poco. Ajá, acá en el municipio de Zapopan, que es donde todavía vivo, en el ¿Y municipio. cómo fue tu llamado al ministerio? O sea, ¿cuándo empezó esta, que es en cierto modo una inquietud y Ujú, este despertar, ¿no? sí. Hacia esa área específica del ministerio. Fíjate que yo rápido me involucré, por ejemplo, en el servicio en la iglesia. ¿Sí? Yo rápido empecé a dar clases, buscaba casas y también ahí en la iglesia, en la escuela dominical se llamaba, ahí también di clases. O sea, fui creciendo, luego fui nombrado diácono, sí, al paso de los años, pero por ahí de 1990, por ahí, en una predicación, estaba yo predicando ahí a la iglesia donde yo estaba y, y yo les dije algo así, les dije, a mí me gustaría que un día el Señor me llamara y me sostuvieran para dedicarme de lleno al estudio de la palabra y a la predicación. Y yo sentí en ese momento como que el Señor dijo, órale, vea, o sea, sientes en el corazón de, órale. Dije, wow. Pasaron unos años y entonces es cuando puso el Señor en mi corazón salir de la iglesia, no quedarme ahí, porque allí había ya un pastor. Entonces, abrir una iglesia nueva. Y entonces, junto con otro pastor de una iglesia bautista, me apoyó y nos fuimos a un área aquí de Guadalajara, sí, hacia el poniente, y comenzamos a tocar puerta por puerta. Sí, así es como se formó la congregación en la cual estoy el día de hoy, tocando puertas y buscando quién estaba interesado, vamos a decir, en conocerte la palabra de Dios. Ver dónde Dios estaba obrando, ¿no? Sí, sí, así es. Te digo, y fue una experiencia pues muy bonita, no porque no porque no lo hubiera hecho antes, pero porque sabías que ahora era ver cómo Dios hacía las cosas para poder iniciar con una iglesia, porque yo me acuerdo que ya cuando teníamos un determinado número de personas que teníamos estudio, pues era proponerles si nos podíamos reunir los domingos, ¿sí? Algunos aceptaron, buscar un lugar, en fin, toda esta aventura de fe que comienza, ¿verdad? Cuando la gente empieza a venir a Cristo Jesús. Así es como comenzamos, hermano. Comenzamos en 1995, ¿sí? Con una congregación. Entonces, y estábamos en el área, no sé si conoces acá el área donde está la avenida Tepeyac, junto a la UNIVA, la Universidad del Valle de Temajac. Eh, No, no conozco por allá. Me daba risa o nos daba risa porque estábamos en la avenida Tepeyac y entonces, para que la gente empezara a ubicarnos, éramos la iglesia bíblica de Tepeyac. Y nos decían, ¿qué es eso? ¿Es de la Virgen o qué onda? Y el pastor Juan Diego. Ándale. Era así la cuestión. Wow, qué interesante. Pues ya bastantes años. ¿Y cómo fue entonces la conexión con el pastor Chuy, con Sí. el Ministerio Casa de Oración? Pues fíjate que comenzamos en el 95 y más o menos por ahí del 98, no, perdón, antes, cuando cumplimos un año, yo conocí a algunos hermanos del grupo de alabanza de ahí de Casa de Oración y yo les pedí que si podían venir para estar con nosotros como un evento especial. Y me dijeron que sí, me dijeron nada más vamos a pedirle al pastor Chuy, dice, a ver si no tiene ninguna objeción. Y pues muy por el contrario, yo no conocía a Chuy más que de vista nada más. Y muy por el contrario de que dijera que no, al contrario, él mucha disposición, que necesitábamos, que trajeran todo lo que nosotros necesitábamos, me mandó preguntar si teníamos púlpito, en fin, cosas así, ¿ves? Y después de esta celebración, de que sí vinieron los hermanos, fui a darle las gracias. Ahí estaba un jueves, estaba después de la predicación, subí con él y ya me presenté y empezamos a tener una relación. En las reuniones de pastores comencé a encontrarme mucho con Toño Ortiz, ¿sí? Nos hicimos amigos y empezó nuestra relación, fíjate. Un día, no me acuerdo por qué surgió eso de la cobertura, y yo les dije, oye, ¿qué es eso de cobertura? Y ya me dijo Chuy, dice, no, pues es que somos amigos, lloramos unos por otros y vemos unos pues yo quiero ser de la cobertura, le dije. Y desde entonces, ¿verdad? Comenzamos, pues ya te estoy hablando de 1998, ¿sí? Cuando comenzamos nuestra relación. Y pues ha sido toda una bendición, hermano, toda una experiencia muy distinta a lo que yo viví antes, porque yo nací en una iglesia muy
conservadora, así se llama, ¿sí? Eso Entonces, es lo que quería preguntarte. Para ajá, allá iba yo. Qué bueno. ok, entonces muy conservadora y a nosotros nos decían, fíjate que, por ejemplo, Chuy Olivares era casi el emisario del diablo aquí en Guadalajara, ¿sí? O sea, porque tenían otra manera de adorar. Pero un día yo, cuando antes de que estuvieran donde están ahorita, fui con mi esposa por ahí cerquitas y le dije a mi esposa, le digo, mira, ¿sabes qué? Ahorita regreso aquí, ella estaba atendiendo algo, le dije, déjame atravesarme pues escuchar qué es eso de casa de oración. Y me metí y estaba predicando Chuy sobre la epístola de Pedro y pues yo lo oía, yo decía, bueno, pues este cuate pues está predicando la palabra, o sea, yo decía, Normal. sí, lo normal, dije, pues no sé por qué tienen tanta animadversión contra él. Y entonces se me cayó vamos, como aquella advertencia de cuidado, El casa de prejuicio, oración. ¿no? Ajá, sí, el prejuicio, exactamente. Y te digo, ya cuando empezamos a conocernos, pues la verdad, pues yo vi que hasta eran más bíblicos que nosotros los que nos decíamos bíblicos. Entonces, ha sido una muy bonita relación de todos estos años. Y entonces fue esto que decías tú, ¿no? De conservadurismo en Ujú, cuanto a las formas, ¿no? A las ujú, formas de adoración, de alabanza. ujú, Mencionando para quienes no saben, quienes no están muy enterados del asunto, por allá en los 90 hubo un auge en la alabanza y la adoración, del ujú, cual el pastor Chuy pues fue un precursor y fue un pionero, podríamos decirlo, sí, sin conocer, y eso es algo que yo siempre he admirado, sin haber internet, sin haber las comunicaciones que hay hoy en día. Si tú quieres ver hoy cómo alaban no sé, en Australia o en un lugar ujú, remoto, pues nada más vas ahí a YouTube y pones la transmisión y puedes casi casi ser parte del servicio. sí, Estamos hablando de 1980, 1990 principios, en donde el internet y más en México, de donde nosotros somos originarios, ujú, era muy lento, era inaccesible. sí, Entonces, si querías vivir una experiencia, tenías que, así como tú, ¿no? Cruzar la calle o así cruzar es. o manejar. Me acuerdo nosotros, yo soy originario de Tampico, Tamaulipas, y Ajá, viajábamos a Ciudad Juárez, Chihuahua, sí, aquellos congresos sí, a finales de los principios de los 90 también, por 91, 92, aquellos congresos allá en Vino Nuevo, en Juárez, que era viajar y viajamos como 30 y tantas horas en un autobús que apenas si llegaba arrastrándose allá a Juárez para ajá, vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, como lo que me sorprende es como en otros lugares, en otros puntos geográficos, estaba habiendo como un avivamiento, por usar esa palabra, en cuanto a la alabanza y la adoración. Y por sí, otro lado, ahí en Guadalajara estaba iniciando el Señor obrando de la misma manera, sin ser una copia, sin ser una imitación. es cierto. Porque fíjate que precisamente en la iglesia de donde yo nací, que te digo que era muy conservadora, yo tuve muchos problemas por el hecho de que quise, pues, actualizar, vamos a decir, a la iglesia en el sentido de empezar a tocar, pues, con guitarras, porque se tocaba con piano. Empezar a meter guitarras, bajo, la batería fue un escándalo. O sea, me gané muchas enemistades, tristemente, por querer llevar a la iglesia hacia una alabanza más abierta y que trajera también y les llamara la atención a los más jóvenes. Entonces, pues hubo gente que por años no me saludaba. O sea, yo básicamente era un traidor a la fe para ellos. Pero fíjate que pasaron los años y llevé a mis nietos, a un campamento aquí cerca de Guadalajara, La Roca, no sé si has oído hablar de él, que es precisamente el movimiento donde yo nací. Y fui, los dejé y estuve con ellos, pero regresé cuando la cancelación del evento. Y eran exactamente todo aquello que habían peleado conmigo y que no querían, danza, música con batería, con grupo, todo, todo, todo. Y a mí me dio mucho gusto, dije, bueno, es que el espíritu está moviendo y uno tiene que sentir el movimiento. Se tardaron en reconocerlo, pero lo reconocieron, o sea, dejaron ese conservadurismo a ultranza y empezaron a dejarse guiar por el espíritu, pero a mí me costó mucho. Sí, bueno, es que decimos, resaltamos el tema de los instrumentos musicales, pero yo creo que el temor, más que a los instrumentos musicales, era también esa libertad que nos da
el poder salirnos de la partitura, del himnario, Ajá, y sí, aquí empieza, y era así como que ahora vamos a cantar el himno número quién sabe cuál, y sí, luego el himno ya es todo como muy cuadrado, muy programado, ujú, como para darle libertad sí, al espíritu precisamente sí, a sí, través de la música, y esa, lo que caracterizó también este mover de los noventas, pues fue el espacio para hacer un cántico nuevo al Señor, para postrarte y expresar al Señor la adoración y pues, dejar que el Señor obre, hable a nuestras vidas mientras que le adoramos. Yo creo que eso fue lo revolucionario y creo que es algo que yo veo que necesitamos volver a eso un poquito, ¿no? Porque de pronto tendemos de nuevo a otra vez encajonarnos ajá, y no negamos que el Señor se mueva, pero en nuestras reuniones así como bien encajonadas, ¿no? Y ajá. estamos tratando de romper con eso y volver nuevamente a esa espontaneidad que nos da el poder adorar a Dios. Sí, amén. Todo fue bueno en su tiempo, ¿eh? Yo me imagino el tiempo en que los himnos, porque yo lo viví, son muy bonitos y yo los recuerdo mucho. Entonces eran avivado en aquel tiempo, o sea, el Claro, poder siquiera haber metido un piano a la iglesia para muchos fue súper revolucionario, ¿verdad? Porque antes era pura capela, vamos a decir. exacto. Y así el espíritu se ha ido moviendo. Lo importante es que sintamos la dirección y vayamos en esa dirección. Porque mucha gente, por ejemplo, acusa a la iglesia que vivimos en un sistema atrasado porque nos basamos en la Biblia. Y la verdad es que no. El mismo espíritu se ha ido actualizando pues, a través de los tiempos. Mira, cuando, por ejemplo, aquí en México el Señor utilizó, por ejemplo, a las iglesias bautistas, fue una tremenda bendición. Pero luego empezaron a surgir otros grupos y luego empezaron a haber iglesias en casas. Y todo esto es el mover del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo quería llegar a otros lugares donde no se llegaba de otra manera. Y entonces tenemos que sentirlo porque hay quien decía, fuera de la iglesia nada. No, 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 es que fuera de la iglesia se encuentra afuera y hay que ir por ella, o sea, o a ella más bien. Entonces, por eso digo, es sentir la guía del Espíritu y ir en esa dirección. Él va cambiando y se va actualizando y va viendo las necesidades de la gente y va buscando cómo llegar a ellos, usándonos a nosotros. Exacto, sí, claro, definitivamente los medios pueden ser diferentes, pero creo que la actitud de uno de estar abierto a cómo Dios quiere moverse y salir un poquito de la rutina y de cómo presentamos nuestro cristianismo, y hablo cristianismo como experiencia Ujú, a nuestros hijos, ¿no? O sí, sea, porque tarde o temprano van a enfrentarse con esas acusaciones que mencionabas, ¿no? El cristianismo es anticuado, etcétera. ujú, Y cuando ellos han visto de nosotros, no, es una experiencia viva de día con día, que nos trae, como dijo el Señor Jesús, ¿no? Vida y vida en abundancia, ajá, pues es donde ellos se mantienen firmes en sus convicciones, ¿no? sí, amén. Eso es lo que yo en lo personal, como me considero un pastor joven, tengo 47 años, 37 años, perdón, yo ando poniendo 10 años de más, ¿verdad? Tengo 37 años, me considero un pastor joven y eso es lo que Wow. yo aprendí de Chuy, Sí, de Chuy Olivares, de Chuy García, en su momento yo estuve un tiempo en la farándula cristiana después como que bueno, vamos a volver a las raíces y ujú, está esto y es lo que quiero transmitirles también a mis hijos que son adolescentes, a los jóvenes de la iglesia, a los mismos adultos de la iglesia, ujú, que la vida cristiana es una experiencia activa y el Señor se está moviendo y utiliza los medios alrededor nuestro y nosotros hemos de estar abiertos a eso y particularmente pues a los varones a quienes vas a estar ministrando en un ratito más. ujú, Somos una congregación poco convencional en el sentido de que casi siempre ves muchas mujeres ujú, y mujeres solas en muchas oportunidades. Gracias a Dios por ese lado salimos de lo convencional porque hay varones solos y algo que me llama la atención, hay varones solteros, jóvenes, ujú, que van sin sus papás y que van por ellos mismos, ¿no? sí, Y bueno, también tenemos varones que están tomando esa responsabilidad doble, porque está la responsabilidad de ser proveedores, pero también está esa responsabilidad más alta que es de ser pastores de nuestra esposa, de nuestros hijos, y ujú. bueno, pues es a quienes te vas a estar dirigiendo el día de hoy. ¿Cómo tú ves eso, pastor, del ser sacerdotes del hogar? Muy bien, es esencial. O sea, porque a final de cuentas, cuando el Señor, por ejemplo, me gana a mí, ¿sí? Hace muchos años, como yo te decía, ¿a quién debo involucrar primero? A la esposa, a mi esposa, y luego a mis hijas.
y ahora cuando han pasado los años, a mis nietos. Y sigo ministrando. Yo tengo el gusto realmente, porque me gozo en el Señor, le agradezco mucho. Tengo el gusto de tener un devocional, ¿sí? 2 veces por semana. Eh, Ha variado, a veces 3, 4, pero ahorita normalmente es 2 veces por semana con mis nietos. Así a través del internet, ¿sí? Wow. Porque unos nietos míos viven aquí y otra de ellas vive allá en México. ¿Qué Entonces, edades tienen tus nietos? mira, el más grande va a cumplir 17 este mes, mañana, de hecho, cumple 17, pero los otros son un poquito más chiquitos. Él se adelantó, pero los otros son más chiquitos, tienen 14, 13 y 12, ahí andan. Son Entonces, de la edad de mis hijos, sí. mira, la cuestión entonces es una bendición ministrar como sacerdote a tu propia familia. Yo veo a mis hijos y les gusta y quieren escuchar cosas, ¿verdad? Y eso me maravilla, me encanta, porque sé de otros que no quieren saber nada. ¿Sí? Claro, Si acaso ir a la iglesia y ya estuvo. ¿Sí? exacto, es esto que hablamos, ¿no? De una experiencia, o sea, cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, nuestros hijos lo ven como algo normal, pues, así es la vida, ¿no? Ajá. Obviamente existe siempre esa posibilidad de que pues usando su voluntad decidan apartarse o probar otras cosas, pero bueno, el Señor tarde o temprano se vale de muchas cosas para que regresen y eso que se sembró en sus corazones de la palabra respaldado por nuestros testimonios, pues de su Sí. fruto y vuelvan. Aquí te está hablando uno que vivió por eso, ¿no? Yo también Sí. yo me crié en la iglesia, de niño tuve mis propios tropiezos y mis desviaciones, mis papás siempre estuvieron ahí estorbándome, Ujú. pero bueno, un día tuve mi encuentro personal con el Señor y para gloria de Dios, aquí estamos. Entonces, ¿cuántos hijos tienen, pastor? Mira, yo tuve 2 hijas y entre mis 2 hijas tengo 4 nietos nada más. Ok, 2 varones y 2 mujeres. qué bendición. ¿Y cuántos años de casado ya? Hermano, yo debo de tener 40 y es que no soy muy dado a los festejos, pero no festejamos tanto así, pero 43, 44 años ya. Wow, que es toda una vida y Sí, es, no, es un testimonio, ¿no? Para los matrimonios jóvenes, el ir ya con esa mentalidad, como dice la palabra, ¿no? Para toda la vida. y fíjate que lo hemos platicado mi esposa y yo, ¿verdad? Lo que es la bendición de que nuestros nietos, viviendo en un mundo como el que estamos viviendo, donde el amor no es duradero muchas veces, podamos darles un testimonio de nuestro matrimonio firme, ¿verdad? Estable, en fin, y todas las bendiciones que eso acarrea. Entonces, Amén. es una bendición del Señor. Amén. Pues muchas gracias, pastor, por esta breve charla. Te voy a dejar para que puedas compartir con los varones, con estos varones valientes de Dios, que en este año podamos tomar aún más y si no lo han hecho y si lo hemos hecho ya aún más esta responsabilidad. Se requiere valor para guiar una familia, para Sí. rechazar cosas, sobre todo en este país en donde estamos, en donde hay muchas oportunidades, muchos trabajos, muchas oportunidades para prosperar económicamente. Se requiere valor para renunciar a eso y dedicarle tiempo a nuestra esposa, a nuestros hijos y a nuestra iglesia y a todas estas responsabilidades que vemos en la palabra. Así que adelante, pastor, voy a apagar mi cámara y quedas con nosotros el tiempo que necesites. Voy a compartir la pantalla, a ver qué tal, si no tengo ningún problema. Ahora sí ya. Muy bien. Pues es un gusto estar con ustedes, mis queridos hermanos, así en la distancia. No nos conocemos personalmente, pero somos familia de Dios, somos hermanos en Cristo Jesús y es un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Soy el pastor Rigo Vázquez, ya lo oyeron en esta plática que tuvimos con su pastor. Me toca acá el privilegio de pastorear la casa de oración El Shaddai, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Y para mayor precisión, en el municipio de Zapopan. Ayer precisamente comenté con la congregación que iba a tener la oportunidad de compartir la palabra y reciban ustedes entonces una bendición también de la iglesia. Este es un privilegio y es un gusto poder llegar hasta ustedes. Vamos
a tratar el tema de hoy, sí, basado en primer libro de las Crónicas, el capítulo 11, verso 10, hasta el capítulo 12, verso 40, pero no lo voy a hacer así de, vamos a decir, de corrido, sino que voy a tomar algunos elementos que vienen ahí para hablar precisamente del tema que nos va a ocupar hoy, que es los valientes de Dios. Y este es un tema por demás sugerente, pues Dios no nos ha llamado para que vivamos pues una fe pasiva, sino que nos llamó para que vivamos nuestra fe de una manera activa, para que todos la vean. Por lo tanto, entonces, es una fe que se comparte a través de los hechos, a través del testimonio. Eso es lo que nosotros debemos ser como los hombres de Dios. Y esta predicación pues va dedicada a los varones, a los hombres de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que ofrece muchísimas cosas para no acercarse a Dios, por el contrario, para alejarnos de Dios. Y tenemos que entender cuál es el propósito precisamente de Dios al habernos llamado, al habernos salvado, al estar en nuestros corazones. No es para que vivamos de acuerdo a las costumbres del mundo, sino para que vivamos para la gloria de Dios, pero demostremos o mostremos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ahí en el área donde nosotros nos movemos, que mostremos cómo se puede vivir bien para agradar a Dios sin necesidad de sentir el atractivo del mundo. Así que el concepto que vamos a manejar hoy, como lo mencionó nuestro hermano David, el pastor David, eh, acerca de se necesita valor. Es cierto, hermanos, para vivir en la fe, para vivir para Dios, se necesita valor. Por eso el tema de los valientes de Dios. Y tomé la palabra valientes del concepto que tiene el Antiguo Testamento, porque vamos a hablar sobre los valientes de David, que nosotros no somos los valientes de David, aunque ahí está el pastor David, ahí tienes tus valientes, pastor. Pero lo que yo quiero es hablar del concepto Gibor. Esta es una palabra hebrea que nos habla de los valientes, de los héroes, de los guerreros, de ese tipo de personas, pero del tipo de personas que entendieron para quiénes son valientes, para quién son héroes, para quién son guerreros. Y esto, hermanos míos, es para Dios. Siempre, ayer, hoy y mañana, los hombres de Dios libramos una batalla constante, sin tregua, contra el diablo, la carne y el mundo. Esto es una guerra espiritual. Y como varones, tenemos la responsabilidad, óigame usted, la responsabilidad de ser el ejemplo a seguir. Es por eso que debemos estar alertas. Mira, todo aquel pueblo o todo guerrero que se durmió fue arrasado por el enemigo. Y nosotros tenemos un enemigo que no perdona, que cuando causa un daño lo causa de una manera grave y grande, lo más grave posible. Porque de esa manera, haciendo así, causando ese daño, no nada más nos hiere a nosotros o nos derrota a nosotros, sino que hiere a tu familia, a los demás creyentes en la iglesia y hiere el corazón de Dios. Porque mira, los caídos, y no estoy hablando de caídas pequeñas, puesto que todos somos imperfectos, los caídos caen porque descuidan su vida. No están vigilando, no están alertas, sino que duermen, se duermen en sus laureles imaginarios. Y esas caídas dañan de alguna manera a los que te rodean. Como te decía, a tu familia, a la iglesia y a todos los que saben que eres cristianos y que ellos no son. Ellos ven la derrota del caído. Algunas veces las heridas son graves, otras no tanto, pero como quiera que sea, ya sembramos con nuestra caída, cuando nos hemos dormido en nuestros laureles imaginarios, como te digo, ya sembramos la derrota. La iglesia de Cristo Jesús somos llamados a vivir en la victoria de Cristo Jesús. Somos llamados por eso a vivir de victoria en victoria. No somos perfectos, no, ni tenemos que pretenderlo, porque perfecto es solamente Dios. Pero sí debemos estar listos para que cuando caigamos, nos levantemos para seguir adelante, para la gloria de Dios. Debemos ponernos de pie, hermano, para seguir
al Señor Jesucristo. Recuerda, Él no busca perfección, pero Él trabaja en la vida de nosotros. Y nosotros tenemos que ser valientes para que cuando nos caigamos, nos levantemos, reconociendo nuestro error, nos levantemos para continuar. Dios en su palabra nos ha dado muchos consejos y nos ha dado las órdenes necesarias para librar la batalla de manera digna y victoriosa, porque Él nos considera eso, sus valientes, sus guerreros, sus héroes. Es por eso, por ejemplo, pensando en nuestro hermano Pablo, que fue un gran guerrero de Dios, él nos dijo lo siguiente, nos dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que fíjate, por implicación directa, si Dios no nos está dando un espíritu cobarde, entonces quiere decir que nos está dando un espíritu de valor, que nos ha dado valentía para luchar en esta vida contra el diablo, la carne y el mundo. Y se presentan, tú sabes, de diferentes maneras. Nadie aquí somos nuevos para decir, no, no sé cómo viene el mundo a pelear contra mi vida espiritual. Aquí lo que vemos en estas palabras de nuestro hermano Pablo son tres razones por las cuales luchar con valentía, ¿sí? El poder, el amor y el dominio propio. Cuando nos habla de poder, la palabra es dunamis, poder que genera poder, el poder que viene de Dios. Ese es el dunamis. Yo sé que dicen, por ejemplo, que dunamis, de ahí viene el nombre de la dinamita, pero no ese es el concepto de dunamis. Dinamita es explosión, ruido, destruye. Este dunamis de Dios no. Este dunamis de Dios es silencioso y por el contrario de destruir, edifica. Entonces es un argumento poderoso para saber lo que hay en nosotros. Cuando tú empiezas a vivir tu vida, ese poder genera poder y te anima, porque viene de Dios. El siguiente es el ágape. Es amor, pero no cualquier amor simplón y mundano. No es el amor al cual le canta el mundo, que a final de cuentas, como decía José José, el amor acaba, dice él. Sí, pero el que acaba es el amor del mundo, ese amor que es solamente interesado, ese amor que es convenenciero. Pero este amor es el amor que viene de Dios. Es la capacidad de amar como Dios ama. Y cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida, empezamos a descubrir que realmente comenzamos a amar como Dios ama, no como nos enseñó el mundo. La tercera razón poderosa para luchar con valor viene de la palabra de dominio propio, sofronismos. Sofronismo quiere decir disciplina. Es el poder de controlarnos a nosotros mismos para no dejarnos vencer, por ejemplo, en este caso, por el temor. Por el temor que puede infundir el enemigo o por debilidad. Porque mira, si Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice con énfasis que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, es porque nosotros no debemos de vivir con temor en ningún momento. Porque el temor incapacita, inmoviliza, no nos deja pensar, no nos deja analizar la situación. Ahora, no quiero que me malentiendas. No es que Dios no quiera que sintamos temor. Él puso en nosotros ese sentimiento. Acuérdate, Él nos creó y nos creó tal y como somos. Por lo tanto, Él sabe que sentimos temor. Y eso no es pecado, hermano. Sentir temor no es pecado. El pecado es dejarnos dominar por el temor. Ese es el pecado. Porque eso demostraría una falta de fe. O sea, si yo me dejo dominar por el temor, demuestro que no tengo fe en Dios. Y el temor, mi querido hermano, no puede influir en la vida de un valiente. Eso no debe ser lo decisivo. Tenemos una tremenda historia, no nada más bíblica, sino historia real, ¿sí? La historia que nosotros vivimos, el tiempo que nosotros vivimos y el tiempo que pasó antes de que nosotros viviéramos. Tenemos una gran muestra de gente que luchó con valor. Por eso tú y yo estamos aquí. Por eso hemos venido a los pies de Cristo, porque hubo gente
que luchó con valor, que no hubo cosas que lo detuvieron, ni fue el tiempo, ni fue la economía, ni fue la familia, ni fueron los amigos. A todo vencieron con valor y nosotros somos el resultado de ellos. O sea, tenemos, yo me gusta decir que tenemos, mira, 21 siglos de historia de hombres y mujeres valientes. Por eso estamos aquí. ¿Cómo, cómo sabemos tú y yo? ¿Cómo podemos saber tú y yo si estamos cumpliendo en nuestra vida? Si estamos cumpliendo en ser valientes realmente. Y mira, hay parámetros en la escritura, hay varios versos de los que podemos contemplar y medirnos. Por eso la palabra de Dios debe ser como un espejo para que nos veamos en ellos y nos veamos de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Sí? Uno de ellos, quizás el más conocido, está en 2 de Timoteo 4:7. Tremendas palabras también de nuestro hermano Pablo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay tres características que vemos en la vida de nuestro hermano y que nos lo transmite. Fíjate, la primera frase que nosotros podemos ver, la primera característica es pelear la buena batalla. Aquí incluso en el griego original encontramos un juego de palabras. Agonizomai, agón. Fíjate, las primeras letras corresponden unas a otras. O sea, es luchar con dolor, luchar con agonía. Es luchar, es decir, me he esforzado. Pablo está diciendo, he luchado, me he esforzado, he peleado bien, correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra agonía nos habla de una lucha dolorosa incluso. Y nosotros tenemos el concepto de que si alguien está agonizando es porque está llegando a la muerte, está por dar su último suspiro o respiro. Pero en el caso de un soldado, en el caso de un guerrero, en el caso de un valiente, ese es el tipo de lucha que nos debe caracterizar, fíjate, esforzarnos hasta la muerte. No hay, para nosotros los creyentes, no hay un punto o un tiempo de renuncia antes de la meta final, hermano. La lucha debe ser, aunque sea dura, aunque sea dolorosa, debe ser hasta la muerte. Eso hacen los valientes. La segunda característica es acabar la carrera. Pablo nos demuestra con su ejemplo lo que debemos hacer todos los seguidores de Cristo. Fíjate, parafaseando a Pablo o imaginándome lo que él dice así de otra manera, es que Pablo me está diciendo que encontró el propósito para el cual fue llamado. Cuando dice ha acabado la carrera es encontré el propósito por el cual fui llamado y entendí que lo que debía hacer es no rendirme nunca. Mi querido hermano, no se trata de si vivimos bien para Dios durante un año o dos, sino toda nuestra vida después de que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús, después de que hemos recibido la salvación. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, cuando estaba yo estudiando, escuché a uno de mis maestros decir que la estadística allá en los Estados Unidos, que la estadística en los Estados Unidos era que un creyente se mantenía animado y sirviendo al Señor nada más 2 años. Cuando yo escuché esto, me conmovió, me consternó, porque era vivir 2 años siendo fiel a Cristo Jesús y luego tener una vida, una larga vida muy probablemente, fría en el espíritu. Y a mí se me hacía eso el despropósito de la vida cristiana. Eso es perder el propósito de nuestra vida. Eso es no entender lo que Dios quiere de nosotros. El desafío de Dios es que acabemos la carrera. Esa carrera que comenzamos un día cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, ese día que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, pues es una carrera larga. Eso siempre será, fíjate, permanecer fiel a Dios, permanecer como un valiente de Dios, como un guerrero de Dios, siempre es una decisión en nuestra vida. O somos valientes y luchamos toda la vida con valor, o nos convertimos en cobardes.
A veces no suena bonito escuchar esto. Cobardes. Ninguno de nosotros nos sentimos así. Si alguien nos lo dijera, hasta nos ofenderíamos. Pero lo contrario a la valentía es la cobardía. La siguiente característica es que guardemos la fe. Es guardar la fe. Pablo no está diciendo que metió la fe en un cajón y que luego tiró la llave del candado. No. Lo que nuestro hermano nos dice es que vivió de acuerdo al conjunto de doctrinas bíblicas reveladas por Dios. O sea, a veces hablamos de la fe salvadora, pero también a veces hablamos de la fe, hermanos, cuando hablamos del conjunto de doctrinas bíblicas. Pablo conocía el Antiguo Testamento. Y Pablo había guardado, había vivido de acuerdo a lo que él aprendió en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Eso es guardar la fe. Fíjate, está hablando Pablo de cosas terminantes, pelear la buena batalla, acabar la carrera, vivir de acuerdo a la fe. No vivió como un religioso, dejó la religión, acuérdate, él era un religioso de hueso colorado, dejó la religión y la dejó para seguir al Dios vivo y verdadero. No vivió como un fariseo apegado a sus leyes, tradiciones y ceremonias, que todo eso muchas veces es bonito, pero él no vivió apegado a esas ceremonias. Ya cuando conoció a Cristo Jesús, ya las dejó, se apartó definitivamente porque él vio que esa no era el punto esencial de la vida del creyente. Él vivió una relación personal con el Dios vivo y verdadero, de acuerdo a lo que dice la Escritura. De otra manera, viviría como hipócritas y cobardes. Hay muchos hermanos. Aquellos que dicen amar a Dios, pero que no son capaces de hacer nada para la gloria de Dios. ¿Por qué esforzarse? Les duele. Esforzarse, uff, he escuchado, yo creo que usted también ha escuchado gente que dice, mira, no leo la Biblia o no oro, no voy a la iglesia porque no siento ganas. Y si no siento ganas es una hipocresía hacerlo. Mentira, mentira. Dios nos llamó a esforzarnos en la vida. Él sabe lo que somos. Él sabe cómo somos. Y no quiere que vivamos como hipócritas o cobardes. Como aquellos también que dicen que pues, las cuestiones de la fe son cosa entre ellos y Dios y que a nosotros no nos importa nada más. Mentira. Mentira. Fíjate en Pablo y puedes pensar en los demás hombres y mujeres de Dios, no nada más en los de la Escritura, sino en los de tu derredor, los que realmente están siguiendo al Señor. No viven su fe a oscuras o oculta o como algo personal nada más entre Dios y ellos. La viven a la luz de todos. Todos los podemos ver. Podemos ver que no son falsos, que no son hipócritas, que no son cobardes, que no son impostores. Así tenemos que vivir nuestra vida de fe, hermanos. Menos que eso es considerar que tu fe es una fe barata, que no vale la pena. Y la verdad, si pensamos un poquito en lo que significa haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús y por lo tanto en su palabra, esto es cuestión de valientes. No cualquiera abandona todo para seguir al Señor Jesús. Y abandonar quiero decir no que los deje y se aleje, sino cambiar su actitud y su manera de vida. Esto de lo que estamos hablando, hermano, nos dan, mira, hay grandes lecciones que aprender, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Si nosotros vemos, hermano, la Escritura nos dice, espérame, creo que sí, la Escritura nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que seguir la enseñanza que nos deja Dios a través de los escritores de la Biblia. En este caso estoy hablando de Pablo. Pablo enseñaba. Tú, hermano, debes de enseñar, pero no se trata de enseñar nada más la letra.
se trata de vivirla, porque la crees. Creer realmente quiere decir voy a vivirla. Y entonces sí, compartirla con autoridad. Todos conocían al religioso Pablo, pero ahora veían su vida de cristiano y eso era el atractivo, la atracción para la gente. Dios sí cambia. Y cuando tú cambias y eres valiente para vivir de otra manera, de acuerdo a la que viviste antes, entonces la gente te empieza a poner atención porque están cansados de los hipócritas, están cansados de los falsos, están cansados de los impostores. Y si mencioné hace un momento que nosotros encontramos no nada más en la historia de 21 siglos de cristianismo, sino en los mismos escritores del Nuevo Testamento, pero también, hermano, en el Antiguo Testamento tenemos una gran enseñanza. Pablo mismo nos lo dijo. Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Te fíjate? ¿Te fijas? Lo que se escribió en el Antiguo Testamento, hay gente que no quiere leer el Antiguo Testamento porque pues es el Antiguo. Es palabra de Dios, hermano. Y está ahí precisamente, dice, para nuestra enseñanza, para que conozcamos. Y eso se escribió, dice, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hay a nuestro derredor, yo sé que los has visto, hay gente que renuncia a la fe, pero renuncia, fíjate, porque no conoce la Escritura. Quizá los vimos llegar a la iglesia, pero como no profundizaron, no entraron en la enseñanza, pues se alejaron. Hay aquellos que viven su fe de una manera fría, porque no conocen la escritura, no entienden. Ellos sí saben, es que la iglesia fulanita está equivocada porque allá se adoran ídolos, allá esto y el otro. Y piensan que con eso es suficiente. Pero viven su fe de una manera fría. Esto es también alejarse. Alejarse por no conocer la escritura. La escritura trabaja en nosotros porque, como dice ahí en Hebreos, está viva y es eficaz. Por algo Dios nos dio esa revelación y por algo ha llegado hasta nosotros y por algo la tenemos quizás ahorita en nuestras manos. Es viva y eficaz. Pero si no la leemos, si no meditamos, si no estudiamos, pues entonces, ¿cómo? La vida del creyente no es una vida de magia, donde todo aparece nomás como mover una varita. No. Pablo mismo vuelve a hablar sobre este asunto y dice, y estas cosas les acontecieron, o sea, a la gente que vivió el Antiguo Testamento, como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. La palabra amonestarnos viene del griego noutesía. Quiere decir para llamarnos la atención, para reprendernos, para hacernos una advertencia del peligro que corremos por no ser fieles a Dios, puesto que está hablando de un castigo de los infieles. Así que, fíjate, nosotros somos los que han alcanzado los fines de los siglos. Y mira lo que estamos viviendo. Y se nos hace una advertencia, un llamado otra vez a ser valientes para luchar en contra de todo lo que estamos viviendo. Todas esas cosas que ofrece el mundo, todas esas cosas que ofrece Satanás. Cuidado con ellas. Sí, mira, parecen muy llamativas, muy atractivas, parecen de mucha diversión, pero llevan a la muerte, llevan a la muerte. Entonces nos está advirtiendo la palabra de que luchemos hasta el fin. ¿Te fijas cómo checa la escritura? ¿Quieres luchar con éxito hasta el fin, hermano? ¿Quieres sentirte satisfecho con tu vida espiritual hasta el fin? ¿Quieres estar seguro de que cuando abras tus ojos a la gloria, puedas mirar al Señor a los ojos, así sin vergüenza, diciéndole que eras débil, pero que luchaste honestamente, que te esforzaste?
que estás ahí parado, ¿verdad? Porque hiciste las cosas con honestidad, con toda, vamos a decir, tu humanidad. Mira, Juan, el apóstol, guiado también por el Espíritu Santo, nos dice cómo podemos lograr esto. Y dice, y ahora, hijitos, fíjate, este hombre al cual el Señor Jesús llamó uno de los hijos del trueno, o sea, yo me imagino, ¿no? Un tipo duro cuando el Señor lo conoció. Peleonero, listo para sacar la espada o listo para poner los puños. Y aquí nos habla a nosotros y nos dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer. Permanecer es una decisión de valientes. No es que permanezco mientras me está yendo bien. Y entonces cuando me vaya mal, pues ya no permanezco. Aquí es permanecer en las buenas y en las malas, porque de todo permite que nosotros vivamos el Señor. ¿Sí? Si eso es lo que quieres, Dios mismo entonces nos dice cómo lograrnos para no vivir así, mira, como el burro, escondiéndonos detrás de un árbol para que no nos vean la cara. Y quiero ahora entonces, fíjate, ya que he establecido que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, quiero que veamos un poco de las características de los valientes que se mencionan ahí. Y me refiero precisamente a los valientes de David, porque ahí hay cosas que nosotros podemos, en sus características, hay cosas que nosotros podemos tomar para aplicar a nuestra vida y que seamos bendecidos en la lucha. Estos valientes, te voy a decir para que tú veas, ayudaron a David. O sea, yo te voy a pedir que la cita que di al principio, luego la leas tú, para que tú veas lo que yo te estoy diciendo. Por el tiempo no puedo mostrarte esos versículos y luego ir a, sino que quiero sacar las características. Te decía, esos valientes ayudaron a David, porque un líder, por más bueno que sea, por más diestro que sea en la guerra, en la batalla, no puede lograr grandes cosas solo. Y entonces necesita de gente que le apoye. Y esta gente que apoyó a David, lo apoyó a él porque amaban a Dios. Fueron fieles al liderazgo de David porque eran fieles a Dios. Dice la escritura, y te lo voy a leer en la traducción de Palabra de Dios para todo, porque el mensaje está muy facilito. Dice ahí en esta traducción, dice que se unieron a él, a David, para cumplir el mandato del Señor con respecto al pueblo de Israel. O sea, la fidelidad al liderazgo se entrega libremente. O sea, es algo que tú entregas. Pero nunca debe ser nada más porque sí. Si somos creyentes es porque Dios tiene algo que hacer a través de ese ministerio. Y nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros rendimos, vamos a decir, eh, nuestro carácter, nuestra propia voluntad para apegarnos al liderazgo de alguien más, porque vemos que está siguiendo a Dios. Eso es la razón. Si el líder no es un hombre de Dios, no tenemos por qué seguirlo y hacer lo que diga, no. ¿Te fijas? Aquí quiero señalar, porque siempre pensamos, pues sí, el pastor. No, pero escúchame, tú eres el líder de tu casa, tú eres el líder de tu familia. Y la gente sigue a aquellos que son congruentes. Pero si no somos un buen ejemplo, porque no vemos en su vida el ejemplo, entonces no nos inspira a apoyarlo, no nos inspira a hacer cosas. Y es lo mismo, fíjate, que nos dice el escritor a los hebreos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y vuelvo a hacerte el hincapié.
Sí, aquí habla de los pastores, de los líderes, pero en tu casa, tú eres el pastor. Aquí la palabra pastores se traduce de geomai, que significa los que dirigen, los que lideran, los pastores, los servidores, los maestros, etcétera. Nosotros los creyentes somos seguidores de Cristo, no de hombres. Es por eso que no entregamos a los líderes una patente de corso y los seguimos nomás porque sí. Dios nunca les ha dado a los líderes cristianos un permiso o una carta blanca para hacer lo que quieran y que nos digan a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer. No, eso nunca pasó. Papá, eso nunca pasó. Tú no eres el padre de familia para hacer lo que a ti se te pegue la gana y decirles a tus hijos que hagan lo correcto. No, tus hijos deben ver en ti a Cristo Jesús. Nosotros debemos ver en el liderazgo de la iglesia a Cristo Jesús. Por eso rendimos nuestra voluntad a la de ellos, porque los vemos que Dios está actuando en ellos, que Dios tiene un propósito en ellos a través de su liderazgo, a través de su guía, a través de su servicio. No somos seguidores de hombres y seguimos a nuestros líderes porque vemos entonces al Señor Jesús en ellos. Fíjate que ahí dice, considera, este verso 13:7 de Hebreos. Dice, considera. No dice, no te fijes en lo que hace, solo obedece. Porque a veces eso es lo que le pedimos a nuestros hijos, ¿no? Que hagan lo que les estamos diciendo porque nosotros somos los padres. Y que ellos sí se pongan a leer la Biblia y se pongan a orar. Y que vayan a la iglesia cuando nosotros no lo hacemos. Cuando nosotros no les ponemos el ejemplo. Así que nosotros tenemos que considerar. Fíjate que la fe ciega, esa que es tan famosa, esa fe solo les pertenece a los imprudentes. Porque Dios nos ha dejado su palabra para que nos sirva de parámetro, de medida, para que veamos, analicemos y juzguemos con sabiduría. Al analizar y juzgar, habremos entonces de fijarnos en nosotros y en los otros, si es que quieren que le sigamos, si es que quieren que respetemos un liderazgo. Así tus hijos, mi querido hermano, quizás si tienes hijos chicos no veas esto, pero llegarán a ser adolescentes. Y verás entonces la importancia de ser un valiente, de vivir congruente a la escritura, porque ellos también van a considerar cómo te comportas. Si, si haces lo que dices, si vives como dices que se debe vivir. Mira, de falsos líderes o de líderes malos, a final de cuentas, tú puedes leer en la historia. Hubo varios que se levantaron diciendo que eran el Mesías, y no lo fue. Y eso fue su muerte, porque los mataron. Fue su culpa por crédulos. Ahí en el libro de los Hechos te vas a encontrar con unos 2, 3 ejemplos. Así que para David tener a estos valientes que lo seguían, que lo apoyaban, pues tendría que haberles demostrado con hechos que él era un seguidor de Dios. En la antigüedad, si tú te acuerdas ahí en el primer libro de las Crónicas, donde estamos, en el capítulo 11, te voy a comentar algo que viene escrito del verso 17 al 19. Son unos pocos versículos, pero que tienen una tremenda enseñanza. Ahí nos habla de aquellos tres varones que un día escucharon a David decir que tenía ganas de tomar agua, pero agua del pozo de Belén. Y resulta que Belén estaba en manos de los filisteos. O sea, no podían entrar a Belén porque estaban los filisteos. Pero estos tres varones lo escucharon y entonces fueron a Belén. Fíjate, se infiltraron entre el enemigo
Imagínate toda la aventura y la emoción que se suscita en ese hecho. Y llegaron al pozo, tomaron agua y luego salieron con el agua y se la llevaron a David. Y David tomó el agua, vamos a decir, el frasco que le habían dado, y la tiró el agua, la tiró al suelo. Y la tiró porque dijo David así, dijo, esto yo no me lo puedo tomar porque el sacrificio que se hizo, el esfuerzo que se hizo, el peligro que se corrió, solo se puede hacer por Dios, no por mí, no por ningún hombre. Y si tú lo piensas bien, tú dirías, oye, qué gacho David, tiró el agua que le trajeron después de haber corrido semejante peligro. Pero yo me imagino a esos hombres casi con la boca abierta decir, wow, sí es cierto, este hombre no está tomando el lugar de Dios. Este hombre no se está haciendo el más importante. Este hombre es un ser humano que sigue realmente a Dios y que nos está enseñando que los grandes esfuerzos, los grandes sacrificios, lo que hacen los valientes, es para Dios. No es para cualquier hombre. ¿Te fijas la enseñanza que hay ahí? Hay cosas que solo se hacen por Dios, por ningún hombre. Porque si lo hacemos por algún hombre, estamos creando un ídolo. Y tú debes enseñar a tus hijos a hacer los grandes esfuerzos, los grandes sacrificios, solo por Dios. Pero no practicado, que lo vean en tu vida. Y todos aquellos que se unían a David era porque veían que estaba haciendo, que Dios estaba haciendo una obra en él y a través de él. Y que así lo vean, hermano. Mira, hubo valientes que a pesar de que todos huyeron, se quedaron a pelear. Y Dios estuvo con ellos. Luego lo lees, te decía, hubo valientes, mira que la gente corría porque venía el enemigo y entonces le decían, vámonos, vámonos, ahí viene el enemigo. Y ellos se quedaban a pelear y estás haciendo una locura, eso no se hace, vámonos. Y ellos se quedaron a pelear. Hermano, ¿cuántas veces no ves gente que se está yendo y que te está llamando, que te alejes, que no enfrentes las cosas? Pero tú debes quedarte a pelear, porque confías en Dios, porque sabes que esa es la voluntad de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 11, versos 13 y 14. Si Dios está contigo, ¿por qué temer? Cuando vengan los problemas, cuando venga la adversidad, no estoy hablando nada más de seres humanos, sino de momentos que estamos o que podemos vivir en nuestra vida, hermano. Estos valientes tenían algo más como ejemplo. Tenían a sus padres como ejemplo. Ahí te puse los versículos. Tenían a sus padres como ejemplo. Los padres estamos presentes en la vida de nuestros hijos, mira, para bien o para mal. Pero con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, que sea para bien. Allí en el verso 22 se nos dice que Benaía era hijo de Joiada de Capseel. Y dice ahí la escritura, era hijo de un varón valiente. Su padre era un valiente. El hijo quería ser como su padre. Quería imitar a su padre. Los hijos tienden a imitar al padre en lo que hacen, en lo que hacemos, en lo que somos, en nuestra manera de pensar. Si nosotros como padres somos valientes para luchar en la obra de Dios, ellos lo harán. Porque llegará el momento en que nos imitarán, hermanos. Si no te imitan, si no desean imitarte, es porque algo estás haciendo mal. Y eso hay que corregirlo con la cara, mira, con la cara llena de vergüenza, pero con el empeño de corregirlo de corazón. Hay que corregir lo que está mal. Eso es de valientes. He comentado en otras ocasiones que si tienes, por ejemplo, niñas y ella un día expresa que quiere un esposo, que cuando ella se case quiere un esposo como su papá. ¡Wow! Ya puedes brincar de gusto porque lo has hecho bien. Eres su ejemplo a seguir para los varoncitos. Y eres el ideal para tus hijas.
porque representas, si estás haciendo las cosas bien, representas el hombre de valor que ellas necesitan. Los cobardes dejan de luchar y prefieren la comodidad de la indiferencia, de la apatía. Tú no, porque tú eres un valiente. Eres un valiente de Dios. En 12:30 dice que estos valientes son ilustres en la casa de sus padres. Esta palabra ilustres quiere decir literalmente que son hombres famosos, pero son famosos porque son hombres de honor, como sus padres. A veces nos olvidamos de lo que es el honor, el vivir con la dignidad que debe de vivir un creyente. Te pregunto, ¿no te sentirías orgulloso de que tu hija o tu hijo, al tratar de imitarte, superen lo que hiciste y que corrijan en su vida lo que hiciste mal? Yo creo que sí. Yo ruego a Dios que mis descendientes hagan esto, que me superen. No me avergonzaría de que lo hicieran. Por el contrario, me harían sentir un padre orgulloso porque de alguna manera influí en ellos para que lucharan como valientes e hicieran las cosas mejor que yo, pero porque puse el ejemplo. Mira nuestro tiempo, mira a tu derredor. ¿Qué ves? Multitud de hombres jóvenes o maduros, cobardes, porque no quieren luchar para superarse en la vida. Se revuelcan en el mundo, las fiestas, las reuniones con sus amigos, para comportarse como generaciones anteriores, con mujeres maltratadas, hijos olvidados, con tal de vivir su cómoda vida de borrachos, parranderos y mujeriegos, de desobligados, de malos trabajadores, de responsables, dañando la vida de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas, hiriéndolos. Tú no seas así. Tú que me estás oyendo, no seas así. Tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado para ser uno de los valientes de Dios, uno de los hombres ilustres, como a la casa a la que perteneces, valientes a través de toda la historia. Estos valientes eran diestros para pelear. Los diestros para pelear, no son así porque en un tiempo fueron los mejores a la hora de meter los puños. Y entonces, como fueron los mejores, pues ya se dan a la comodidad, ¿sí? Ya dejamos eso. Los valientes de Dios se preparan cada día para seguir siendo valientes de Dios. Los valientes de Dios saben qué es lo que deben hacer y lo hacen. Se adiestran, se preparan cada día. Es triste a veces ver, hermanos, que hay estudios que son desairados. La gente no se quiere preparar. Piensan que con lo que ya saben es suficiente. Y eso no es ser un valiente. Eso es ser un comodino. Como decía, aunque no me gusta el sonido, pero es ser cobarde, es no luchar, es rendirnos antes de luchar. Porque también dice ahí en ese verso, dice que su rostro de guerra era como el de un león. Todos sabemos que a través de los siglos los soldados en la guerra hasta se hacían máscaras feroces para que sus enemigos en la lucha los temieran. Aquí en México estaban los caballeros águilas, los caballeros tigres, en fin. Lo que se trataba era de vestirse de una manera que amedrentaran al enemigo. Mira, nosotros no tenemos que ponernos máscaras feroces. Lo que tienes que hacer es mostrar tu rostro de lo que tú eres. Eres un hombre de Dios, eres un valiente de Dios. Mira el ejemplo por excelencia, el de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, fíjate, en la cita que te puse ahí, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, o sea,
el momento de la redención, el momento de su muerte, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La palabra que se traduce por afirmó su rostro quiere decir que cuando el Señor supo que había llegado el momento de su muerte, de morir para salvarnos, de sufrir la cruz por nuestros pecados, se manifestó en su rostro la resolución de que iba a ir en pos de eso, de que iba a ir a buscar eso. Había tomado la decisión de morir por nosotros y su rostro, en su rostro se veía. Fíjate, lo registró Lucas. Ahí le debieron de haber platicado. Cuando llegó ese momento, le debieron de haber platicado. Quizá viendo al Señor que toma aire y voltea hacia Jerusalén y empieza su camino al Calvario. El Señor no estaba jugando a nada. Estaba resuelto a salvarnos y con toda su dignidad nunca mostró temor o indecisión. Varón de Dios, afirma tu rostro como un valiente de Dios, como un león de Dios. Que no se vea en tu vida el temor y la indecisión, porque en tu vida lo que la gobierna, lo que la llena, es la fe. Corrían, dice, a la batalla ligeros como las gacelas. Fíjate bien que estoy diciendo que corrían como gacelas hacia la batalla. Así dice la escritura. No estoy diciendo que corrían como gacelas huyendo de la batalla. Los que huyen son los cobardes. Si en tu rostro hay resolución, si has afirmado tu rostro, entonces eres un guerrero que sabe para qué está en esta tierra. Para pelear la buena batalla, para acabar la carrera, no dejarla truncada, para vivir la fe. Con tu comportamiento animas a otros hermanos que están dudando. Con tu comportamiento animas a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. Corre a la batalla, ponte de rodillas y que te vean. Corre a la batalla, toma la Biblia y ponte a estudiarla. Corre a la batalla, no le des oportunidad al enemigo de que arrebate la vida de tus hijos. Corre a la batalla con la espada de Dios en tus manos, con el mensaje de Dios en tu mente y con la promesa de Dios en tu corazón. Eres un valiente. Corre a la batalla. Cuando todo esto está sucediendo, porque tú eres iglesia, cuando, cuando tú estás poniendo el ejemplo, mira, todos a tu alrededor trabajan juntos y en armonía, porque saben que son un ejército, el ejército de Dios. Aquí no se trata de llaneros solitarios. En el ejército de Dios no hay cabida para llaneros solitarios. Aquellos que quieren hacer las cosas según les parezca y cuando les parezca a ellos. En el ejército de Dios no hay cabida para los llaneros solitarios porque quieren hacer las cosas a su manera y no a la de Dios. Para Dios somos un cuerpo. Un cuerpo no puede estar dividido. Ni cada parte del cuerpo puede hacer lo que quiere en el momento que quiere, porque ese sería un cuerpo enfermo. Sino que, como dice Pablo ahí en la carta a los Efesios, el cuerpo debe estar coordinado y unido para que juntos seamos un templo santo. Esto que te acabo de decir, mira, viene en el capítulo 2 de Efesios, pero Pablo con otras palabras, dos capítulos más adelante, nos lo dice muy claramente. Dice ahí, mira, dice, y él mismo constituyó, o sea, se refiere al Señor Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, la idea del liderazgo en la iglesia, la idea del liderazgo en tu casa, no es a final de cuentas una idea del ser humano, no es una filosofía religiosa, es el concepto de Dios, es la idea de Dios, es la designación de Dios. Por eso se te debe respetar en tu casa. Eres el pastor, eres el maestro, eres el evangelista, eres el profeta. Eres aquel que Dios envió a esa familia. Es el apóstol, eso quiere decir apóstol, enviado.
Y la finalidad es a fin de perfeccionar, ¿te fijas? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjame pensar ahorita en la iglesia. El pastor no está para hacer todo, porque hay quien piensa que sí, que el pastor haga todo. Él es el pastor. Pero según el pensamiento de Dios, el pastor está para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para que los santos hagan la obra del ministerio, para que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo Jesús. Esto no quiere decir que los pastores no lo hacemos, pero lo que quiere decir es que enseñamos a hacer la obra de Dios a otros. Tu papá enseña a tus hijos a hacer la obra de Dios con el ejemplo. Que vean a Cristo Jesús en ti, es lo que decíamos hace rato. Y entonces te sigan. Ahora, tú dices, ay, a cada rato nos llaman, ¿verdad? Estudios de esto, estudios del otro, aquí y allá. Y mira lo que dice aquí, ¿hasta cuándo debe de ser esto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo entonces nosotros como iglesia, tú como padre, debes convocar para el estudio, para la preparación? Mira, hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús. Y la Escritura dice que cuando le veamos, seremos tal como Él es. O sea, ya sea que nosotros vayamos a su presencia o venga Él por nosotros. Pero no se puede detener la obra, la enseñanza, porque lo que queremos es ver a Cristo Jesús en tu vida. ¿Por qué razón también? Aquí hay una razón, me dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños que cambian. ¿Cuántas veces los miembros en la iglesia son engañados por una doctrina falsa y cambian? ¿Cuántas veces nuestros hijos son influidos por alguien y cambian? Y esto es porque no se están perfeccionando. Lo que Dios quiere es que para que toda esta enseñanza, todo este conocimiento que se transmite es para que ya no seamos niños fluctuantes llevados donde quiera, dice, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, ellos sí se preparan, fíjate. Ellos sí hacen estrategias para engañar. Sino que siguiendo la verdad en amor, nosotros crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te fijas? Por eso hay gozo en la iglesia cuando todos trabajan en armonía. Y estos hombres, como tú, hermano, como yo, hermano, debemos ser varones de corazón perfecto. Sin doblez, es la idea. Sin doblez. Porque decíamos, la perfección absoluta solamente de Dios. Entonces podemos hablar de hombres de corazón maduro, sincero, sin doblez. No debe haber, como no había en esos hombres valientes de David, en su mente otra cosa que la gloria de Dios. Otra cosa que ver cumplida la palabra de Dios. No se trata de luchar por poder, no estaban luchando por un puesto o un nombramiento. Eso hacen los que buscan comodidad. Los cobardes, esos se quieren acomodar para estar ya en un lugar de privilegio. Los valientes tienen un corazón recto, perfecto, porque entienden a Dios. Entienden lo que Dios quiere en sus vidas, lo que Dios quiere en la vida de su familia, lo que Dios quiere en la vida de la iglesia. Más adelante dice que había alegría en el pueblo porque cada uno luchaba, todos desde su trinchera. Nadie se hacía pato.
Dice el verso 40, hermanos. No lo noté por ahí, pero es el verso 40 del capítulo 12. Cuando el pueblo de Dios, todos, están haciendo lo que deben hacer, hay alegría en el corazón de la iglesia, porque cada uno trabaja en lo que la iglesia necesita. Aquí en el capítulo, en el verso 40 nos está hablando de los que hacían comida para aquellos que estaban luchando. Tan importante una cosa como la otra, ¿te fijas? Así que no es más grande e importante el que predica. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Cristo te premia porque hiciste bien lo que debías hacer, fíjate. Si eres el que pone las sillas, si eres el que limpia los baños, si eres el que barre o trapea, Cristo te premiará por eso. Espero que en la mente de ninguno esté burlándose de decir que, hermano, ven a limpiar los baños, porque siempre dejamos eso para otros, para los otros. Mucha gente cree que los ministerios vistos son los que valen la pena, y yo te digo que no, que eso no es cierto. Así que sirve valientemente desde tu trinchera, la trinchera que Dios te dio, y Él te recompensará por eso. O sea, no es por mayor posición o por más grande posición pues yo no sé cómo lo vean a veces, ¿verdad? Pero yo soy pastor y yo no soy el más importante de la iglesia. La iglesia necesita de tantos para poder funcionar y yo no podría hacerlo. Sería un fracaso total si yo quisiera, pretendiera hacer todo. Por eso en casa se necesita también de todos que siguen al líder, en el cual ven a Cristo Jesús. Fíjese, hace algunos años en la iglesia eh, se fue una familia completa, completita. Y, y la razón por la que ellos se fueron es porque me dijeron, Mira, pastor, nosotros no venimos a la iglesia para servir, para dar clases, para barrer y esto, no, nosotros no venimos, nosotros venimos a lo importante, me dijeron, nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. Y se fueron. Y a mí me dio pues mucha tristeza, digo, número uno que se vayan, pero la razón por la que se fueron. Yo me sentí incapaz, dije, no fui capaz de transmitirles que la idea de Cristo Jesús en la iglesia es el servicio, es servirnos por amor unos a otros. Ellos querían, me decían, es que queremos escuchar nosotros la palabra de Dios. No la escucharon o no supe transmitírselos. Bueno, la verdad es que a los demás sí, porque ellos no hicieron lo que escuchaban y no leían lo que Dios dice. Cristo Jesús, ¿te acuerdas qué dijo él? Él fue el que dijo, yo no vine a servir. Digo, perdón, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y para servir a los demás se necesita valor. Mira cómo el Señor fue menospreciado, despreciado, vituperado. Y lo que Él venía es a servir. Así que el nivel más alto en la iglesia es servir, hermano. En el área donde Dios te puso. Es servir a tu familia. Sé tú el que les lleva, el que les da sus devocionales. Sé tú el que los anima los domingos a ir a la iglesia. Sé tú el primero que toma su Biblia para leerla. Porque es triste que muchas veces, y no lo digo por mal, bendito Dios, son las mujeres las que lo hacen. Cuando la responsabilidad es nuestra, el privilegio es nuestro. Sirve, hermano, sé valiente, toma el lugar que te corresponde. Predica, barre, limpia, enseña, cuida. Ministrales a tu familia. El servicio en la iglesia, como te decía, mira, varía desde abrir las puertas de la iglesia. Quien barre, quien arregla,
Y esto es para valientes. Ahora, ¿por qué digo que es para valientes? Porque no se trata solo del servicio, sino de mantener un testimonio de fidelidad a Dios. Servir por servir no sirve de nada, pero servir a los demás por amor a Cristo Jesús, eso, eso, mi querido hermano, es de valientes. Sé un valiente de Dios y no un cobarde del mundo. Pues ahí tenemos, hermanos, lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Dado pues lo que vivimos, un mundo muy difícil, se necesita realmente entonces que tú seas un valiente, que tú nos animes con tu comportamiento, que nosotros podamos ver en ti a Cristo Jesús. Eso nos anima a todos. Padre, ruego en este momento porque cada uno de los que nos está escuchando sea edificado y entienda, Señor, realmente lo necesario que es que tomen su lugar en la lucha, como valientes, como responsables, como ejemplos a seguir. En estos tiempos difíciles necesitamos de ellos para animarnos. Necesitamos verlos en sus casas, levantando la espada de Dios y siendo los líderes que deben ser en su casa, en su trabajo, en su negocio, donde quiera que ellos se muevan, Señor, en la iglesia misma. Ayúdanos a entender esto para la gloria tuya. Esperamos tu próximo y pronto regreso. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, pastor, por la oportunidad que has tomado para compartir esta enseñanza, por esta enseñanza en sí misma que nos desafía, sin duda. Hace rato que compartías un poquito sobre tu testimonio, decías que pues era como un hábito nada más religioso de saber que hay una iglesia y es como que lo cultural en nosotros, ¿no? Sí. El decir sí, sí hay Dios y está eso de la iglesia, pero eso es como para las señoras, ¿no? Las Ajá. señoras ya abuelitas que no tienen nada que hacer y tienen mucho tiempo libre, pues yo tengo mi vida y quiero vivirla y este es algo que está como atrapado en nuestra cultura, ya lo traemos como, hablo como varones, ¿no? Pero creo Sí, que sí. cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando el Señor nos transforma, pues transforma también esa manera de pensar y nos impulsa a buscarle y a ser líderes en todos los sentidos, ¿no? Principalmente en nuestros hogares, con nuestras esposas Amén, e amén, hermano. hijos. Mira, ya no encuentro cómo regresar a la imagen. Ah, Ahí ya está regresé a la ya. imagen. Sí, hermano, es una necesidad muy grande, que a medida que se ponen los tiempos más difíciles, encontremos varones valientes, Así es. que nos inspiren, Así es. Y porque estoy seguro que los hay. No hay ujú, muchos, sí. pero de que los Ah, hay. Y nosotros amén, queremos ser de esos varones que toman la iniciativa en las cosas de Dios. amén. Así es. Y Pastor, muchísimas gracias. Ya por último, antes de finalizar, ¿cómo pueden encontrar las enseñanzas de tu congregación? ¿Buscan en Facebook, YouTube? En dónde están? ¿Están en las dos o cómo? Bueno, mira, aparecen en Facebook, en YouTube, pero también tenemos nuestra página que es iglesia-medioelshaddai.com y ahí Iglesia están Shaddai. todas las enseñanzas, pues divididas por libros o por temas. Excelente. Y también estás enseñando en el Instituto Bíblico, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, nada más que presenciales, clases presenciales, me acaba de avisar Sergio, que todavía no se van a reiniciar, pero sí, es una bendición también estar enseñando ahí en el Instituto Bíblico. Exacto, así que ahí pueden encontrar también las enseñanzas en la página de Casa de Oración, en el Instituto Bíblico, Ujú. pueden pues recibir estas enseñanzas que en lo personal pues hemos nosotros escuchado y siempre estamos tratando de estar actualizados y de estar aprendiendo más, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender las cosas de Dios. Así es, hermano. Y Sí. mira, doy gracias a Dios, veo que eres un hombre estudioso. Ahí veo detrás de ti una Ah, serie de libros que son muy importantes, han sido muy importantes para mi formación. ahí tratamos de estar adquiriendo literatura de consulta y estar siempre pues estudiando, ¿no? Porque es esencial. Adiestrándonos, Y más adiestrándonos uno para la como, batalla. como ministros, ¿no? Estar preparados, pues Sí, es lo que tratamos. Pastor, pues muchísimas gracias por la palabra, gracias por el tiempo. Te mandamos un saludo a ti, a la congregación, que lo recibimos y también darle nuestros saludos cómo a no. todos los hermanos por allá y esperamos vernos primeramente Dios la próxima La semana. próxima Vamos a semana ya. estar por allá
Así en es. Guadalajara. Bueno, pues muchas gracias, Pastor Rigoberto. Dios te bendiga. Saludos a la familia. Gracias a todos por estar en este servicio online. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día miércoles, perdón, el día viernes en la reunión general y el domingo en las reuniones generales. Que Dios les bendiga. Amén.